con fuerza. Venezuela amanece en unidad porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a la Sociedad Democrática Venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Hoy, martes 14 de enero, la agenda informativa está muy nutrida. Hay un actor importante en la madrugada de hoy, que es la Asamblea Nacional. Desde ayer, una importante cantidad de noticias están vinculadas con este organismo, con esta instancia del poder público. Se conocieron las sanciones que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos emitió contra Luis Parra, la persona que sin mostrar por ninguna parte ni el acta de la sesión ni el acta de votación que supuestamente le confiere la condición de presidente de ese organismo, sin embargo dice serlo y hasta está votando personal del Poder Legislativo de la Asamblea Nacional. Se conocieron estas sanciones, repito, contra Luis Parra y los demás integrantes de la Junta Directiva presidida presuntamente por este diputado. Recuerden ustedes, Luis Parra no es un diputado de la oposición, no es ni siquiera un disidente opositor, es una persona expulsada de su partido por presuntos actos de corrupción. Y los votos con los que cuenta para estar en la posición en la que dice que legítimamente está son los votos del bloque del oficialismo. También se conoció en el día de ayer a través de un despacho en el portal El Navío que la Unión Europea también está estudiando sanciones contra Parra y el resto de esa supuesta directiva. Para hoy estaba previsto inicialmente por parte del bloque opositor una convocatoria a la Asamblea Nacional. A eso respondió el oficialismo haciendo lo propio, convocando no solamente a una sesión para hoy, sino también a una manifestación, cosa que ayer corroboró el señor Diosdado Cabello, una manifestación supuestamente para proteger a la Asamblea Nacional de los opositores. Posteriormente se anunció que la sesión convocada por el presidente Guaidó sería para el día miércoles. Para hoy está prevista la presencia de Guaidó en la procesión de la Divina Pastora en Barquisimeto. Otro de los datos, quizás el más importante vinculado con el tema de la Asamblea Nacional, fue la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, que como ustedes saben funciona prácticamente como un bufete de Nicolás Maduro, como un apéndice judicial del régimen. Esta sentencia del Tribunal Supremo de Justicia es respuesta a un recurso de amparo introducido por el señor Enrique Ochoa Antich. El escrito de Enrique Ochoa Antich planteaba que dos grupos de personas se proclaman como juntas directivas del Parlamento. Él instaba al Poder Judicial a que en defensa de sus derechos políticos como ciudadano, el Tribunal Supremo de Justicia actuara y promoviera una sesión de la Asamblea Nacional en la cual se verificara quórum y se procediera al voto nominal para despejar las dudas y elegir una nueva directiva. Sin embargo, lo que decidió el Tribunal Supremo de Justicia, como esto tuvo la cosa. Tenemos en línea a Laura Louses. Laura Louses es abogado, es investigadora, es
fundadora y directiva de la Asociación Civil Acceso a la Justicia, y en esa condición nos podrá orientar exactamente en qué consiste la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia y qué podemos esperar los ciudadanos de ella. Laura, muchísimas gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Te escuchamos. ¿Qué es esta sentencia? ¿Supone un restablecimiento ciertamente de los derechos del ciudadano o por el contrario encubre un apoyo del régimen al señor Parra? Te escuchamos. Buenos días, ¿cómo estás? Sí, bueno, desgraciadamente pensamos lo segundo, es decir, que encubre un apoyo a Parra, porque, como tú bien dices, Enrique Ochoa Antich, es decir, el solicitante del amparo, dice que hay dos directivas y explica un poco lo que ocurrió, ¿no? Y entonces el Tribunal Supremo habla solo de la directiva de Parra y le pide que efectivamente dentro de los 5 días a que reciba la notificación de la sentencia envíe el acta en que se eligió esa nueva junta directiva, y así la llama, y el quórum que había para ese momento, ¿no? Con toda la información correspondiente, el quórum, las personas elegidas, etcétera. Entonces, allí lo que llama la atención es que en ningún momento habla de la otra junta directiva, es decir, de la de Guaidó. Entonces, es decir, lo omite completamente. Entonces, allí primero se viola un principio de que el juez tiene que atenerse a lo que se le pide, ¿no? Entonces aquí, pues, no lo completa porque no hace alusión a la otra junta directiva. Pero el más grave que eso es que al no hacerlo, está violando el derecho eventual a la defensa que tendría esa otra junta directiva respecto de este caso, y también el derecho a informar, entonces en ese sentido, a ser tratada igual que la otra junta directiva en ese juicio, es decir, si le estás pidiendo a esta el acta, pues también se la tienes que pedir a la otra. No puedes tomar una opinión por adelantado, es decir, pareciera que revela que ya la otra no tiene ningún derecho o no existe, cosa que es muy grave, porque es un poco lo que el oficialismo hizo ver, de que Guaidó no había entrado, entonces como no había entrado no estaba ausente, y de hecho entonces por eso tuvieron que elegir una junta directiva sin que él estuviera. De hecho, en realidad, lo que deberían haber hecho es pedirle el acta a la junta directiva de Guaidó, porque es la anterior junta directiva, y es la que instala la asamblea según la Constitución, y es la que le toca decir si hay quórum o no al propio Guaidó. Por eso es que esta nueva no es válida jurídicamente hablando, porque él era el que tenía que abrir la sesión, él era el que tenía que determinar junto al secretario si había quórum o no, y entonces de ahí empezaba la elección. O sea, eso es un requisito formal básico y esencial según el reglamento de la asamblea. Entonces, allí vemos que hay algo que no está bien, porque ¿por qué no el Tribunal Supremo, que supuestamente debería de seguir la norma, pues no se atiene a ella y le pide a la asamblea, a la junta directiva anterior, el acta, y le pide la información sobre el quórum y cómo fue la elección? Porque en realidad es a la junta directiva anterior que le compete decir eso. Y bueno, si no lo hiciera así, por lo menos que le deje a esta junta directiva, la otra también, o sea, la de Guaidó, decir lo que pasó, pero no lo hace. Entonces le dice, dentro de 5 días, la de Parra es la que tiene que contestar, y bueno, y después decir allí, obviamente, hay algo que no está bien. Estamos conversando con la doctora Laura Louses. Ella es fundadora y directora de la organización no gubernamental Acceso a la Justicia. Esto es importante porque en el día de ayer incluso periodistas experimentados que cubren tanto la fuente política como la fuente judicial se vieron sorprendidos en su buena fe y publicaron en las redes sociales que supuestamente el Tribunal Supremo de Justicia había pedido a ambas directivas, la presidida legítimamente por Juan Guaidó y la espuria, la írrita, presidida supuestamente por Luis Parra, los recaudos respectivos a sus procesos de elección y de selección. Eso no es así. Eso forma parte de la inveterada costumbre, lamentable costumbre, de opinar sobre cosas que uno no ha leído. El texto de la sentencia que yo leí gracias a la publicación que hizo la ONG Acceso a la Justicia, en primer lugar establece como hecho público, notorio y comunicacional
la sesión presuntamente realizada en el Palacio Federal Legislativo, cuando lo público, notorio y comunicacional es que ese día en el Palacio Federal Legislativo no hubo sesión, sino asalto policial y militar. Y en segundo lugar, por ninguna parte la sentencia alude, ni siquiera hace referencia a la sesión celebrada a las 5:30 de la tarde en la sede del Diario El Nacional el pasado 5 de enero, donde fue electa la junta directiva que preside Juan Guaidó. Le pregunto, doctora Louses, habiendo tantos y tantos ejemplos sobre actuación sesgada del Tribunal Supremo de Justicia, de hecho la sentencia la emiten ayer, que es el día del aniversario de COPEI, un partido que está secuestrado judicialmente precisamente por ese Tribunal Supremo de Justicia. Es decir, habiendo tantos y tantos ejemplos, es lógico pretender que el TCJ de Maduro restablezca, entre comillas, la normalidad en la Asamblea Nacional. No parece, desgraciadamente no. Obviamente que siempre hay la esperanza de que en algún momento el poder vuelva a la senda de la constitucionalidad y la racionalidad y la democracia, pero no lo ha demostrado todavía, ¿no? En ningún momento, todo lo contrario. Y bueno, y el Tribunal Supremo sabemos que ha actuado, bueno, ha sido el artífice de todo lo que estamos viviendo en cuanto a la Asamblea Nacional, porque en plenas vacaciones judiciales, en diciembre de 2016, recién electa la Asamblea, después además de decir que ellos no sé si te acuerdas, había unos rumores que se iban a recibir un recurso contra una de las elecciones de la parlamentarias, y ellos mismos se pronuncian el 23 de diciembre diciendo que no. El 28 de diciembre empiezan a salir sentencias, y el 30 de diciembre está la sentencia 260, donde la sala electoral dice anula las elecciones de Amazonas. Entonces allí empezó este vía crucis de los diputados de Amazonas, de la Asamblea, y en realidad ya se ha vuelto de todo el país, ¿no? Porque obviamente toda esta situación de no tener Asamblea Nacional en buena medida nos ha llevado donde estamos, donde no hay control de ningún tipo del gobierno de Nicolás Maduro. Él hace con el presupuesto lo que quiere y con todo, y eso es muy grave, porque por eso es que estamos donde estamos. Claro. O sea, él tiene todo el poder y el Parlamento no tiene ninguna potestad de limitarlo, porque aunque lo haga, es como si fuera un hecho, porque el Tribunal Supremo ha dicho eso, pues que no tiene ningún poder, que está en desacato, y eso es lo otro que nos llama la atención de la sentencia. Sí. O sea, si la Asamblea está en desacato, y supuestamente el Tribunal Supremo inventó una fórmula complicadísima para salir del desacato, que es que, porque recordemos que en 2017, Julio Borges, que era el nuevo presidente de la Asamblea, la nueva parte de la nueva directiva, lo que hizo fue desincorporar a los diputados de Amazonas. Entonces, al desincorporarlo, ya no estaba en desacato, porque ya cumplía con lo que decía la sentencia de 2015, que fue todo el problema de 2016. Y aún así, el Tribunal Supremo dijo, no, pero es que no lo podías hacer así, tiene que reincorporarse la directiva del 2016, dirigida o presidida por Ramos Ayub, tiene que ella desincorporar a los diputados de Amazonas, y después se dirigen la nueva directiva, y después entonces que ustedes salen del desacato. Cosa que además es inconstitucional, porque la vieja directiva a partir del 5 de enero ya no puede instalarse. Entonces ya había pasado el 5 de enero. Entonces es una situación muy compleja, donde no se entiende además, porque ahora entonces esta directiva nueva no está en desacato. Porque ella no hizo ningún acto de desincorporación formal, no llamó a Ramos Ayub, o sea, y lo otro es porque el Tribunal Supremo ha dictado más de 115 sentencias contra la Asamblea Nacional desde esa época, contabilizado que son una cada 15 días por lo menos, pero no ha dictado la sentencia relacionada con el caso Amazonas, la sentencia definitiva, porque ahora lo que hay es una medida cautelar. Entonces, después de 4 años, eso no se ve en ningún lado.
Así es, estamos conversando con la doctora Laura Louses. Ella es abogado, ella es docente universitario, es también fundadora y directiva de la organización no gubernamental Acceso a la Justicia. Finalmente, doctora, ¿cuál cree usted que sea el rumbo, en su criterio experto, el rumbo de los acontecimientos? Porque, por un lado, el TSJ de Maduro le da un plazo de 5 días a la directiva espuria presidida por el señor Parra para presentar los recaudos, pero públicamente ha dicho el señor Parra que el acta de la reunión se la robaron, que el acta de la votación no existe porque fue a mano alzada por mayoría evidente. Eso lo ha dicho públicamente el señor Parra. ¿Qué cree usted que ocurrirá? ¿Será que el TCJ, de acuerdo a la misma solicitud que ha hecho, declare irrita la directiva de Parra, o por el contrario aparecerán milagrosamente los recaudos que supuestamente están extraviados? ¿Qué opina usted en relación a lo que es su conocimiento del estado lamentable del foro jurídico venezolano? Sí, bueno, la verdad es que no es un razonamiento jurídico lo que voy a decir, porque obviamente esto no es jurídico ya, ¿no? Esto es político, totalmente un juego de poder, ¿no? Y el Tribunal Supremo actúa como tal, no actúa jurídicamente. Pero bueno, la lógica, según lo que ha ocurrido hasta ahora, es que efectivamente puede decir lo que tú estás diciendo. Mira, no hubo acta o desapareció el acta, y entonces, en vista de eso, nosotros... como no hay directiva de la Asamblea, pues por omisión llamamos a unas nuevas elecciones de directiva. Ahora bien, el tema allí es que yo no tengo tan claro que eso ocurra, sino que puedan decir que, y como la Asamblea está en desacato, entonces lo que vamos a hacer es llamar a una nueva, y ha estado en desacato, a una nueva elección de la Asamblea Nacional. Eso es lo que yo creo que quiere el régimen al final del día, ¿no? Llamar a elecciones parlamentarias anticipadas y hacerse totalmente con la Asamblea. De hecho, Diosdado Cabello lo dijo en estos días, en 2021 tendremos, 2020, perdón. Bueno, dijo el 5 de enero de 2021, en realidad tendremos la instalación de una Asamblea Nacional, bueno, obviamente pro gobierno. Entonces, no lo dijo con esa palabra, sino todo al revés, como normalmente hace el régimen, es decir, pro libertad, afín a nosotros, etcétera, y eso es lo que busca el régimen. Entonces, no sé si se vayan a atrever a hacerlo tan rápido y tan obvio, pero por ahí debería de ir el asunto, ¿no? Laura, te agradecemos vivamente que nos hayas regalado estos minutos en esta madrugada del martes 14 de enero, y seguiremos muy pendientes del desarrollo de los acontecimientos y contando con tu criterio experto y el de Acceso a la Justicia. Muy buenos días. Buenos días, gracias por la llamada. Era Laura Louses, abogado, directora y fundadora de la organización no gubernamental Acceso a la Justicia, colocándonos en primer lugar, repito, en cuáles son los términos reales de la sentencia emitida ayer por el Tribunal Supremo de Justicia. No es una sentencia que se ubique en el fiel de la balanza y reclame a las dos directivas supuestamente los recaudos. Si eso fuera así, fuera, bueno, muy sencillo todo, porque Luis Parra ha dicho públicamente que no tiene acta de asistencia y que no existe acta de votación, ¿no? Y Juan Guaidó ha presentado públicamente el acta de la sesión del 5 de enero de las 5:30 de la tarde, y existe el registro de la votación nominal que allí se produjo de los 100 diputados que votaron a su favor. Pero no es eso lo que establece esa sentencia. La sentencia asume como un hecho público, notorio y comunicacional lo que no existió. Una sesión el 5 de enero a las 11 de la mañana en el Palacio Federal Legislativo, y le pide únicamente a Parra que presente los supuestos recaudos, ignorando completamente la existencia de la sesión de las 5:30 de la tarde del lunes 5 de enero, y en consecuencia ignorando la existencia de una junta directiva presidida por Juan Guaidó, que es ciertamente la que existe, la que es,
la que corresponde no solamente con la ley y la norma, sino también con la votación de 14 millones de venezolanos que se expresaron el 6 de diciembre del 2015. Esos son los hechos. Queda a la interpretación de cada quien por qué se llegó a esto. O sea, por qué a alguien se le ocurre pedirle al bufete de Maduro que haga justicia, por un lado, y por otro lado, evaluar cuáles son los eventos que puedan seguir. Si aquí se llega o al reconocimiento de la directiva Irrita de Parra o a la convocatoria precipitada de elecciones adelantadas en términos de la Asamblea Nacional, estaremos en presencia de una estratagema del gobierno, del régimen de Maduro, para hacerse con el control del poder legislativo, estratagema que ha sido servida por unas personas que dicen ser opositores, unos ya abiertamente vendidos y pasados, otros, en plan de apoyos ad honorem al gobierno. Esos son los hechos, lamentables hechos. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urmanica le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Mientras en Venezuela el aparato judicial, el sistema de administración de justicia, se la pasa haciendo esto que venimos de abordar con el apoyo de la doctora Laura Louses, es decir, se dedica a hacer política, a hacer politiquería, a participar de los juegos de poder que plantea el grupo que ocupa Miraflores, mientras en eso, repito, se extiende, se extravía, se divierte el aparato judicial venezolano. Por otro lado, tenemos una situación de extrema indefensión de los venezolanos que requerirían de un sistema judicial que los protegiera y los defendiera. Sobre todo, hablando ya no de los venezolanos en general, sino de grupos específicos, sobre todo lo que está ocurriendo con la mujer venezolana. Ayer se conoció también a través de medios de comunicación, agencias internacionales y las redes sociales, una suerte de ranking de los feminicidios, es decir, los asesinatos de mujeres ocurridos en los primeros días del año 2020 en el continente. Nos habla la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de los siguientes datos. Hubo un feminicidio en Estados Unidos, hubo un feminicidio en República Dominicana y se perpetraron 9, repito, 9 en Venezuela. 9 feminicidios, desde niñas de 9 años hasta ancianas de más de 70. Repito, apenas en los primeros días del año 2020. Buscando, repito, criterio experto para poder analizar una materia tan delicada. Conversamos ahora más temprana con Magdimar León. Magdimar León es coordinadora
de la Asociación Venezolana de Educación Sexual Alternativa, AVESA, una de las ONG con mayor experiencia en nuestro país en materia de defensa de los derechos humanos de las mujeres. Escuchemos entonces lo que fue esta conversación con Magdimar León. Los medios de comunicación, las redes sociales nos han informado que lamentablemente tenemos un liderazgo inobjetable en una materia trágica. Ayer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos habló de la cantidad de feminicidios registrados en la región, en el continente. En realidad, en los primeros días del año 2020 hubo un feminicidio registrado en Estados Unidos, uno en República Dominicana y 9 en Venezuela. Una situación, un récord absolutamente lamentable. Para ver esto en sus diferentes aristas, tenemos en línea a Magdimar León. Magdimar León es coordinadora de AVESA, la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa, una de las ONG, de las organizaciones no gubernamentales que en nuestro país ha sentado cátedra y ha formado generaciones enteras de activistas en la lucha por los derechos humanos de la mujer y por los derechos reproductivos de la mujer, por el derecho a la soberanía de la mujer sobre su propio cuerpo y sobre los procesos que en ella se verifican. Magdimar, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Qué comentario te merece, qué análisis te merece estas cifras reveladas ayer por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Hola, Chugo, muchísimas gracias por la invitación a participar en tu programa. En realidad, estas cifras son lamentables. Es una muestra de todo lo que está ocurriendo con la situación de los derechos humanos de las mujeres en el país. Realmente, desde hace varios años, las organizaciones de mujeres venimos alertando, venimos denunciando por la severa situación del acceso a la justicia de las mujeres ante situaciones de hechos de violencia. Tenemos una ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, pero su implementación, su puesta en práctica, realmente no ha sido la más eficiente. Desde hace varios años estamos en presencia de un aumento de los femicidios en el país, que son la expresión máxima de la violencia contra las mujeres. Y yo creo que esto es importante decirlo porque estos asesinatos a estas mujeres no operan de la misma manera que operan otro tipo de delitos, ¿no? Esta es una expresión máxima de la descalificación, de la denigración de la figura de la mujer. Tenemos una ley que está promulgada desde el año 2007 y ya estamos en el 2020 y nos cuenta con un reglamento. Tenemos todavía órganos receptores de denuncia que no toman debidamente las denuncias a las mujeres ni dictan las medidas de protección y seguridad que están establecidas en esta ley, con lo cual las colocan en mayor riesgo. Entonces tenemos unas instituciones que no están cumpliendo su labor, que no están brindando la protección a las mujeres y el resultado son estas lamentables cifras de mujeres y de adolescentes y niñas, por cierto, forman parte de estas cifras. Estamos conversando con Magdimar León, coordinadora de AVESA, Asociación Venezolana por una Educación Sexual Alternativa, sobre este horrendo tema de la escala absolutamente desproporcionada de los feminicidios, de los asesinatos de mujeres en nuestro país, mujeres, adolescentes, niñas en nuestro país. Magdimar, háblanos de dos aspectos que generalmente las activistas manejan con solvencia, pero que son desconocidos u obviados por la mayoría de la población. Cuando nos dices que tenemos una legislación desde el año 2007 que en algunos aspectos se pretende modelo para la región, pero el desfase entre la letra de la legislación y la realidad de la implementación, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué pasa, por ejemplo, con las casas de protección y abrigo? Sí, la distancia es muy amplia entre lo que está escrito en la ley y lo que ocurre en el país. Realmente esta es una ley dirigida a prevenir la violencia contra las mujeres y a erradicarla. No se trata solo de penalizar a los agresores que han cometido estos delitos, que efectivamente es una ley que señala unas sanciones, unos castigos, pero además esta ley contempla la creación de esto que tú acabas de mencionar, de casas de abrigo. Debería existir una casa de abrigo en cada municipio del país y la realidad es que no existe ninguna.
Estas casas de abrigo tienen por objetivo resguardar a las mujeres junto con sus hijos e hijas cuando la vida de ella y la vida de sus hijos e hijas está en peligro. Estas casas no existen, de manera que si una mujer está en riesgo inminente de perder la vida, la verdad es que no tiene a dónde acudir en cuanto a la institucionalidad del Estado, queda a como ella lo pueda resolver por sus propios medios. Tampoco existen programas de atención psicológica ni para las víctimas ni para los presuntos agresores, porque no se trata solo de brindar atención a las mujeres, también hay que trabajar con los hombres, también hay que desarrollar programas educativos. La idea es que esto no siga ocurriendo, ¿ok? Se necesita también programas de educación, programas de orientación legal, programas de apoyo psicológico y apoyo social. En fin, hay una cantidad de elementos que están previstos en la ley que no están funcionando. Y por eso, por supuesto, comienzan y continúan agravándose cada vez más y más estos delitos. Es necesario, evidentemente, que las instituciones del sistema de justicia hagan su trabajo, hagan su proceso de investigación y que los casos lleguen a los juicios correspondientes, lleguen al lugar donde se deben tomar las decisiones. Sin embargo, lo que vemos en la realidad es una gran impunidad. En el informe Mujeres al Límite, realizado por ABESA junto con otras organizaciones, que fue presentado en el año 2017, hicimos un análisis de los datos suministrados, datos oficiales del Ministerio Público, y encontramos que del total de denuncias recibidas para el año 2016, ni siquiera el 1% llegaban a juicio. Es decir, más del 99% de los casos que eran denunciados no llegaban a ser investigados y sancionados. Entonces esto es una cosa terrible, ¿sí? Es una desprotección altísima que a la larga lo que genera es una pérdida de credibilidad en la propia institucionalidad. Si yo lo que voy viendo es que voy a colocar la denuncia y no me la reciben, dejo de creer en las instituciones del Estado, quedo desprotegida o busco solucionar el problema por otros medios, no los legales, que son los que deberían existir y los que deberían funcionar. Conversamos con Magdimar León, coordinadora de la Asociación Venezolana por una Educación Sexual Alternativa, ABESA, a propósito del tema del repunte del feminicidio en Venezuela. Esto que está escuchando usted, por supuesto, hiela la sangre. A menos de 1 de cada 100 casos de agresiones denunciadas llega a juicio, llega a ser efectivamente investigado. Y estamos hablando no de las agresiones perpetradas, sino de las agresiones denunciadas. Así que imagínense ustedes los problemas a nivel de subregistro. Sin embargo, esto no es lo más grave. Con lo horroroso que es, esto no es lo más grave, porque no se trata de que la institucionalidad simplemente no haga su trabajo. Es que a veces incluso lo hace mal. Háblanos, Magdimar, por favor, para entenderlo, del problema de la doble y triple victimización de la víctima, de la agredida. Generalmente, como acabamos de escuchar, la persona que es agredida, la mujer, la dama que es agredida, no consigue justicia, pero lamentablemente a veces sí consigue la extensión del abuso. ¿Cómo es esto de la dama que va a buscar apoyo y se consigue o burla u hostilidad? Porque buena parte de los casos que se conocen, porque termina en asesinato, cuando uno lee la reseña te encuentras con que es una persona que tiene meses, a veces años siendo agredida sin encontrar ninguna respuesta. Así es, y tenemos casos de mujeres que han sido asesinadas y han ido en diversas oportunidades a colocar las denuncias y estas no fueron debidamente atendidas. Esto suele pasar lamentablemente con mucha frecuencia porque se da el fenómeno de la revictimización, que es esta culpabilización, por ejemplo, que hacen los operadores de justicia a las víctimas al momento en que colocan la denuncia, cuando no creen que sea cierto lo que está ocurriendo, cuando dejan de hacer su trabajo. Aquí yo quiero ser muy enfática en decir que los órganos receptores de denuncia son receptores de denuncia, no son jueces, no son los que se encargan de hacer. No son quien para calificar la denuncia. Exactamente, su trabajo es
recibir la denuncia, armar el expediente y tomar nota, ¿verdad?, de lo que le corresponde y dictar unas medidas de protección que sí es una atribución que les otorga la ley. Es su trabajo. El proceso de investigación tiene que ser realizado sin lugar a duda. Aquí no se trata de sancionar a personas inocentes, ¿no? Pero tiene que hacerse un proceso de investigación y deben decidir a quienes les corresponde, que son a los tribunales, ¿ok? Aquí lo que pasa es que antes de tomar la denuncia es como que el que recibe la denuncia tiene que ser ya decisor de si eso es verdad o es mentira. Esto es un problema terrible y esto lo vemos tanto en los operadores de justicia como en la colectividad en general. Es triste ver cómo en las redes sociales a muchas de estas víctimas se las ha culpabilizado diciéndoles algo así, bueno, ellas son responsables por mantenerse en esa relación de pareja y no se está mirando bien cuál es la problemática. Quiero decir que en muchos de los casos las mujeres se mantienen en la relación incluso para salvar su propia vida, porque ya se sabe que en el momento en que se coloca la denuncia, en que una mujer que está siendo violentada se atreve a denunciar, la ira y la violencia de esta persona agresora es mucho mayor. Si se coloca la denuncia y no se colocan las medidas apropiadas, lo que va a ocurrir es que esta mujer va a quedar más expuesta a su agresor. ¿Ok? Eso hay que tomarlo en cuenta a la hora de tomar opinión o evaluar o juzgar a estas mujeres. Martimar, finalmente un tema que de alguna manera nos saca del foco de la conversación de hoy, pero que hay que tocarlo, quizás lo podamos desarrollar en otra oportunidad. Esta estadística de la que nos habla la Comisión Interamericana de Derechos Humanos nos habla de asesinatos de mujeres en Venezuela, de feminicidios en Venezuela, pero tenemos un drama adicional, que es lo que está ocurriendo con las venezolanas en la diáspora, lo que ha ocurrido en países como Colombia, como México, como Perú, como Bolivia, como el mismo caso de Chile, venezolanas que son hostigadas, que son agredidas, y que además no reciben ningún tipo de apoyo institucional por ser extranjeras, muchas veces sin tener los papeles migratorios en orden. ¿Existe algún tipo de registro sobre esta situación? Bueno, realmente hay algunas iniciativas que han hecho algunos medios de comunicación. Hay un trabajo que estuvo siendo realizado por la gente del Pitasto y otras organizaciones, otros medios de comunicación que se han dado a la tarea un poco de mirar cuál es esta realidad que están viviendo las mujeres venezolanas más allá de nuestra frontera, y lo que tú acabas de decir es muy cierto. El hecho de que una persona no cuente con sus documentos en regla, una cosa es ser migrante irregular y otra cosa muy distinta es ser ilegal. O sea, nadie es ilegal. Puede ser que yo esté en una situación con una documentación irregular, pero eso a mí no me exime de mis derechos. Yo no soy una persona de segunda categoría, ¿sí? Y los estados deben garantizar a todas las personas, independientemente de su estatus migratorio, la protección y la seguridad. Pero la realidad es que la migración, en el caso de las mujeres, añade un elemento adicional a la vulnerabilidad que efectivamente genera las condiciones como para tener un mayor riesgo de ser víctimas de violencia sexual, de trata, de tráfico, incluso de femicidio. Martimar, te agradecemos vivamente que nos hayas regalado estos minutos en esta madrugada del martes 14 de enero. Un gran abrazo. Gracias. Era Martimar León, coordinadora de la Asociación Venezolana por una Educación Sexual Alternativa, AVESA. Yo creo que es demasiado importante que veamos este tema de lo que está ocurriendo en la diáspora con el asunto de la violencia contra las venezolanas, porque es, disculpen la expresión, por lo dura, una suerte de genocidio silencioso. Están pasando cosas en extremo lamentables, cosas que no son del todo del dominio público. Tenemos la responsabilidad
como ciudadanos, como venezolanos, como seres humanos, de meternos en esto con mayor profundidad y con mayor conocimiento. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Cambiamos radicalmente de tema. Quiero compartir con ustedes mi preocupación extrema sobre el abandono que ha hecho la clase política, toda la clase política, tanto en su vertiente oficialista como en su vertiente opositora, del tema económico y social. Me preocupa, me alarma. Antes los políticos utilizaban el tema económico y social, aunque fuera para hacer demagogia, aunque fuera para hacer discurso político. Ahora ni siquiera, chicos. Tú escuchas cualquier cadena de Nicolás Maduro y el tipo está enfrascado en el tema de la construcción de su maquinaria electoral, ¿no? Andas en eso, pues. Haciendo campaña electoral y viendo los distintos mecanismos tramposos que utiliza para construir y aceitar con recursos del Estado y con programas del Estado, lo que termina siendo la maquinaria electoral del PSUV. En eso es lo que anda. O sea, se hable de la milicia, se hable del CLAP, se hable de lo que se hable, al final eso termina en eso, un aparato de control electoral del oficialismo. Y si usted escucha a los voceros de la oposición, generalmente están enfrascados en el tema jurídico, político, institucional. Que si la Asamblea Nacional y la legitimidad de la Junta Directiva y los 100 diputados y los votos aquí, etcétera. ¿Y dónde está el drama del venezolano? ¿Dónde está el drama de tener un dólar a 83.000 bolívares? ¿Dónde está el drama de que los negocios hoy están vacíos? Los anaqueles están pelados. No hay inventario. Es decir, no hay comida y la poca que hay es inalcanzable. ¿Dónde está eso? Como dato del conflicto político, como dato del conflicto social. Lamentablemente, repito, no lo veo o lo veo con demasiada debilidad. Eso tendría que ser el foco justamente de quienes además estamos luchando por el cambio. Por eso buscamos criterio experto para ver cuál es el perfil exacto hoy de esta situación y nos encontramos con una información terrible. La gente del CENDAS, del Centro de Documentación y Análisis de los Trabajadores, informa que el costo de la canasta alimentaria, no estoy hablando de la canasta normativa, solamente los alimentos, el costo de la canasta alimentaria está por el orden de los 15 millones de bolívares. Échenle pierna. Escuchemos entonces de inmediato la conversación que ahora más temprana tuvimos con Oscar Mesa, el doctor en economía Oscar Mesa, director y fundador del CENDAS. Escuchemos. En el día de ayer nosotros enviamos el reporte de la canasta alimentaria familiar del mes de diciembre, que recién acaba de concluir, y su precio fue de 15.252.586,08. Es un número inmenso, hay 15 millones en los bolívares soberanos, pero reducido a dólares son $305,05 centavos, de manera que se requerían 101.7 salarios mínimos de los que
que teníamos para el mes de diciembre de 150.000 bolívares, prácticamente estamos hablando de 102 salarios mínimos para poder cubrir su costo. Eso significa que una familia tenía que destinar en el mes de diciembre 508.419,63 céntimos diarios, equivalentes a $10.16, 3.4 salarios mínimos, para poder cubrir el costo de esa canasta alimentaria, que repito, se ubicaba en $305,05. El salario mínimo era equivalente a $3 mensuales, 150.000, y con esto utilizamos un tipo de cambio de 50.000 bolívares. Con el aumento del salario mínimo que se ha hecho recientemente, que llevó de 150.000 a 250.000, efectivamente si utilizamos un tipo de cambio de 83.000 bolívares, esto probablemente puede llegar a 100.000, con lo cual estaríamos hablando de $2.50, prácticamente estamos hablando de $3, que era lo mismo que teníamos, quizás menos, pero es prácticamente equivalente al que teníamos en el mes de diciembre, al menos repito, con el tipo de cambio que hemos utilizado del día lunes, de 83.000 bolívares. El bono testatique o bono de alimentación fue aumentado en 33%, de 150.000 a 200.000 bolívares. Eso es equivalente, era equivalente en el mes de diciembre a $3, en este momento es equivalente a $2.41, es decir, estamos por debajo. Ese ingreso mínimo legal en el mes de diciembre, que era en total 300.000 bolívares, era equivalente a $6. El nuevo ingreso mínimo, sumando salario y cepatique, que serían 450.000 bolívares, en este momento vendrían siendo $5.43, es decir, está por debajo incluso de lo que teníamos en el mes de diciembre. Y repito, estamos utilizando un tipo de cambio de 83.000, probablemente de avanzar, como hemos venido viendo el tipo de cambio, estaríamos hablando al final de mes de por lo menos 100.000 bolívares, con lo cual el salario se reduciría a unos $4.50, por debajo, repito, de lo que teníamos en el mes de diciembre. Y por supuesto también el gobierno ha utilizado esta moneda, que más que una moneda es una especie de ficha digital. Habría que recordar que en la Ley Orgánica del Trabajo se prohíbe pagar con ficha, porque eso era un sistema que se utilizaba tanto en el siglo XIX como en buena parte del siglo XX para pagarle a los peones de las haciendas, y esas fichas solamente se podían canjear, utilizar en los establecimientos de las haciendas, con lo cual el negocio era redondo, porque se le pagaba a los peones con una ficha con la que no se podía comprar nada más allá de las fronteras y de los establecimientos de la hacienda, y eso ha sido taxativamente prohibido por la Ley Orgánica del Trabajo. Bueno, estamos frente a una especie de ficha, solo que en este caso es digital, impuesta mediante la coacción que puede ejercer el Estado, utilizando como rehenes a los pensionados y a los funcionarios, y ahora aparentemente también a los comerciantes que vendieron también utilizando esta moneda, que no se sabe finalmente si se lo le van a reponer lo que vendieron y en qué moneda. En este caso, si se lo reponen en pesos, pues eso no les va a servir para reponer el inventario que vendieron, y efectivamente entonces estaríamos frente a una pérdida cuantiosa y frente a un engaño, por decirlo de manera, digamos, suave, ¿no? Porque es un gobierno que trata de alguna manera de burlar las sanciones que se autogestionaron ellos solos, y que ahora no utiliza, repito, tanto los funcionarios como los pensionados como rehenes para imponer una especie de moneda que no termina siendo ni moneda ni siquiera criptomoneda, porque es un contrasentido. Las criptomonedas fueron generadas precisamente a partir de la crisis del 2008, de la crisis financiera, como reacción de la ciudadanía digital frente a los abusos precisamente de los bancos centrales, de los gobiernos y de los gobiernos, cuando permitieron esa crisis enorme que arrastró vidas y pérdidas de toda magnitud, y que luego al final salvaron a los bancos y a las grandes empresas, porque eran demasiado grandes para caer, como te decía en aquel entonces, utilizando la capacidad que tienen para digamos, generar dinero de la nada, utilizando, repito, la facultad que tienen el soberano, en este caso el Banco Central de los gobiernos. Frente a ello reaccionó la ciudadanía digital, diciendo, bueno, nosotros podemos ahora utilizar la tecnología y establecer una moneda basada en la confianza, en definitiva, que es, digamos, el fundamento de cualquier moneda, y por lo tanto es una reacción exactamente contraria a la que pretende este gobierno, que es utilizar ese mecanismo de las criptomonedas para imponérselo a la ciudadanía. Por cierto, un dato central es que las criptomonedas tú las adquieres por voluntad propia, no porque te lo impongan, y ahora lo que tenemos es que el gobierno, abusando de esta entelequia,
pretende de alguna manera pagarle a los pensionados y probablemente lo extienda también a los contratos colectivos. Eso ha terminado, como bien tú has dicho, por enredar la situación, que no ha parado en modo alguno la inflación, porque la inflación de los alimentos fue en el mes pasado de 46,8%, la que estamos viendo en este mes de enero probablemente sea superior, y finalizamos con una inflación de los alimentos de 4.853,7%. Compárese esta cifra de 4.853,7% de inflación de los alimentos en un año con lo que puede tener cualquier país de nuestro alrededor, que probablemente en alimentos tendrá 3-4% al año. Nosotros tuvimos 46,8% en el mes y 1,56% diariamente en el mes de diciembre. Es decir, que tenemos una inflación diaria en alimentos similar a la que tiene anualmente cualquier país de la región. Cualquier país de la región, y que es meta, por cierto, de los países de la Unión Europea, 1,5, 2%, meta también de los Estados Unidos. Nosotros la tenemos diariamente, en el caso de los alimentos, en 46,8%, que es muy cercana, por cierto, a las cifras que también dio ayer a conocer la Asamblea Nacional. De manera que, independientemente de la manera como se mida, nosotros, por supuesto, estamos haciendo encuestas, y además tenemos que decir que estamos cumpliendo 23 años de haber iniciado este proyecto de las canastas alimentarias por allá en el año 1997, y 22 años tuvo de publicarlo de manera continua desde 1998 hasta este enero del 2020 que estamos conversando contigo con mucho gusto. Oscar, estamos conversando con el doctor Oscar Mesa, doctor en Economía y coordinador del CENDA, el Centro de Documentación y Análisis de los Trabajadores, adscrito a la Federación Venezolana de Maestros. Oscar, ayer conversábamos con Cipriana Ramos, expresidenta de Consecomercio, y en efecto confirmaba esto que hoy tú nos estás analizando. El tema del petro no solamente es una agresión al jubilado, al pensionado, al ciudadano que se ve constreñido, obligado a manejar engorrosamente una entelequia, porque propiamente moneda no es, pero también para el comerciante es una auténtica tragedia. Los comerciantes, ahora no saben ni cuándo ni en qué les van a pagar cuando sus negocios prácticamente en muchos casos se vieron agotados sus inventarios, porque la gente compró la especie de que si no agotaba el medio petro se lo podían quitar. Entonces hubo gente que llegó a comprar lo que necesitaba y lo que no, con tal de agotar el fulano medio petro. ¿Cómo prevés tú el desarrollo de los acontecimientos? Porque en materia de inventarios hay una situación muy complicada. Son varios los voceros del sector comercial que nos indican que la situación de inventarios a partir de todo esto que estamos hablando es similar o incluso más precaria al nivel de inventarios que teníamos en enero de 1989, y todos sabemos lo que pasó poco tiempo después. ¿Qué alternativas ves tú como estudioso de la realidad económica venezolana frente al que podría aplicar la sociedad y el Estado? Ya hemos visto, por ejemplo, que la empresa privada está pagando, de hecho, bonos en dólares a parte de su nómina en función de la situación que se está enfrentando, pero la situación de los empleados públicos y de los jubilados es patética, es dramática. ¿Cuáles podrían ser las estrategias del Estado y de la sociedad frente a esta situación? Esa respuesta pueden conseguirla en las redes sociales, en nuestro Twitter, en nuestro Instagram, en nuestro Facebook. Vamos a publicar el resto de la entrevista con Oscar Mesa, el doctor en Economía Oscar Mesa, director del Centro de Documentación y Análisis de los Trabajadores. Este fue nuestro programa en esta madrugada del martes 14 de enero. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. Al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM.